Mis queridos, Hechos capítulo 20, donde leyó nuestra hermana Jennifer. Bueno, quienes nos visitan en la iglesia acostumbramos a estudiar libros completos de la Biblia. Llevamos desde el año pasado, creo, estudiando el libro de los Hechos. Y vamos ya por el capítulo 20. Vamos por el capítulo 20, son 28, lo cual quiere decir que ya hemos avanzado como una tercera parte más o menos del libro como tal. Y debido a que ese discurso de despedida de Pablo es tan especial y tiene tanto de bendición para nosotros, quise que no lo miráramos en un solo domingo, sino que lo miráramos en varios, puntualmente en 4. Y hoy es la cuarta parte de eso que fue titulado Un sentido discurso de despedida. Un sentido discurso de despedida. Y de ese sermón que dio Pablo, o de esa despedida que dio Pablo, que va desde el verso 17 hasta el 38, nos queda la cuarta parte que hoy vamos a estar considerando y está comprendida desde el verso 32 hasta el 38. Quiero que por favor posen sus ojos allí en el versículo 32 donde dice: y ahora, hermanos, os encomiendo. Con esta parte de la despedida de él, cuando arranca y ahora os encomiendo, lo que va a dar Pablo es sus palabras finales, sus recomendaciones finales. Y las recomendaciones finales del apóstol Pablo están relacionadas con el servicio que se le debe prestar al Señor. Hermanos, el servicio al Señor es la razón de ser de nosotros los cristianos. El servicio al Señor es una de las razones para las cuales el Señor nos salvó. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1 verso 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, cuando Pablo les escribe a los hermanos de Tesalónica, les dice: ustedes se convirtieron para servir. Y dice: y se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Por lo cual, la razón de ser de nosotros los cristianos es que las 24 horas del día, los 7 días de la semana y hasta el último suspiro de nuestra vida, estamos llamados a servir al Señor. Nosotros, como lo dije, estamos llamados a servir al Señor, y la importancia del pasaje de hoy es que nos va a enseñar cómo servir al Señor de una manera fiel. Nos va a enseñar cómo podemos servir al Señor fielmente. Y esto es lo que va a marcar la diferencia entre lo que es una actividad y lo que es un servicio. El ejemplo de Pablo nos va a enseñar 3 cosas acerca del servicio al Señor. Nos va a enseñar, en primer lugar, que Pablo sirvió al Señor confiando en el poder de Dios. Eso según el verso 35. Nos va a enseñar que Pablo sirvió al Señor renunciando al egoísmo. El primero, del verso 32. Y este segundo, renunciando al egoísmo, del 33 al 35. Y nos va a enseñar que se sirve al Señor amando a la iglesia, y va a ser los últimos versos del 36 al 38. Y este pasaje nos va a dar una lección que yo deseo que nos esté acompañando permanentemente, y es que el servicio a Dios debe hacerse de manera fiel. El servicio a Dios debe hacerse de manera fiel. ¿Por qué razón? Porque nosotros no estamos sirviendo a San Pachito, a San Chuchito, no. Nosotros estamos sirviendo al único Dios vivo y verdadero. Al único, no existe otro. Al único Dios vivo y verdadero.
por lo cual se requiere que el servicio a Él se haga de una manera fiel. Primer consejo que vamos a tomar y primer principio que vamos a tomar al analizar el versículo 32 de la vida de Pablo, y lo dejo a manera de consejo. Es como si ustedes me preguntaran a mí, pastor, ¿cómo sirvo yo al Señor? Yo le voy a responder basado en el versículo 32, sirva al Señor confiando en el poder de Él. Eso es lo que tenemos en primer lugar, basados en el versículo 32. Sirva al Señor confiando en el poder de Él. Ahora bien, ayúdenme a leer ustedes el verso 32, solo el 32, por favor, a la voz de tres, de Hechos, capítulo 20, ¿verdad? Versículo 32, 1, 2 y 3. Muy bien. Lo que Pablo arranca diciendo, y ahora hermanos, ¿os qué? Encomiendo. La palabra encomendar significa, literalmente el término significa poner al lado. Poner al lado, eso significa encomendar. Poner al lado. ¿Y qué es lo que comunica ese poner al lado? Que yo le estoy confiando algo a alguien para que lo proteja. Sí, ¿me expreso, hermanos? Gracias, mi hermano Jesús. Que yo estoy encomendándole o le estoy poniendo o estoy depositando algo para protección. En épocas antiguas se acostumbraban, los que tenían dinero, acostumbraban guardarlo ¿dónde? Debajo del colchón. Por eso esos billetes olían a puro ácaro. Vea, por aquí como que lo usaron. Pero ahora ya no se hace así, porque, bueno, la seguridad, todas estas cuestiones. ¿Cómo se hace ahora? Con el banco. Cuando se le entrega el dinero al banco, ¿qué es lo que se está haciendo? Se le está encomendando y le está diciendo, téngalo ahí, y cuando yo lo necesite, yo se lo voy a pedir. Y eso es lo que hacemos día a día, ¿verdad? Ahora, la palabra que aquí está diciendo es, os encomiendo, que lo que indica es que Pablo está tomando a los hermanos y se los está dando a alguien para que los proteja. ¿Y por qué Pablo hace eso? Porque él se va a despedir de ellos, porque él les acaba de decir, ustedes no van a ver más mi rostro, y sabía que estaban muy preocupados por lo que sería de ellos. Y como los ancianos estaban muy preocupados de lo que sería de ellos, Pablo lo que hace es llevarlos a que ellos miren con fe al Señor y remarcarles una lección que les ha dado durante esos 3 años que estuvo con ellos. La lección para ellos es, ustedes no dependen de mí. Yo he sido un instrumento de Dios. Ustedes dependen de Dios. Y se los recuerda. Mis queridos hermanos, nosotros desarrollamos amistades que son valiosísimas. Y debemos siempre reconocer que el Señor utiliza a las personas como instrumentos. Pero cuando el Señor determina que ese instrumento ya completó el tiempo, el Señor va a dejar de usar ese instrumento, pero no nos va a dejar solos, va a usar otros. ¿A qué debemos acostumbrarnos con esto, mis queridos? A agradecer al Señor por las personas que coloca a nuestro lado, pero no generar dependencia de ellos, sino solamente de nuestro Padre. ¿Sí comunico, hermanos? En algunas ocasiones a veces se da de una manera brusca que una persona incluso hasta nos puede abandonar. ¿Sabe que eso es bueno? Porque después de que ha pasado ese trance nos damos cuenta, vean, yo he podido seguir viviendo. Conclusión, yo no necesitaba esto, no necesitaba aquel, lo único que yo necesitaba es a Dios. Y Dios en su cuidado para con nosotros utiliza a las personas que Él quiere, utiliza los medios que Él quiere, utiliza los recursos que Él quiere. Por 3 años utilizó a Pablo para que guiara a estos ancianos, para que los formara a ellos, pero cuando el Señor determinó, ya es tiempo de que usted salga de ahí, Pablo lo que hace es, ustedes yo les he enseñado que dependan únicamente del Señor porque Él tiene poder. Mis hermanos,
Pablo sabía que los ancianos, serían puestos a prueba, que ellos serían tentados, por lo cual él hace algo, confiárselos al Señor. Miremos el versículo 32 después de encomiendo. Y ahora, hermanos, os encomiendo, y hace la recomendación hacia dos direcciones. Primera dirección, Dios. Y segunda dirección, y la palabra de su gracia es la misma palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de su gracia es la misma palabra de Dios. ¿Quiere decir que la palabra de Dios tiene las mismas características de Él? ¿A quién les está encomendando entonces Pablo la vida de estas personas? A Dios. Ahora, ¿por qué razón la confianza de nosotros debe estar en servir al Señor confiando en el poder de Él? Mis queridos, porque Dios tiene poder para sobreedificar con su palabra. Miren que Pablo les dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene ¿qué? Poder. Que tiene poder. Es decir, que cuando nosotros nos acercamos a ese libro sagrado, nos estamos acercando a la palabra poderosa de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos para lograr cambios en nuestra vida, para lograr abandonar esos hábitos que hemos querido dejar, para lograr alcanzar esas metas que muchas veces hemos querido y a veces vemos nuestra vida cristiana y decimos, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Les ha pasado a ustedes lo mismo que a mí, que en ocasiones pasa un tramo de la vida cristiana y nos hemos sentido estancados? ¿Sí les ha ocurrido? Sí. ¿Qué es o dónde está el poder que yo necesito? Bien sea para abandonar el pecado que me ha tenido estancado, o bien sea para extenderme hacia lo que Dios quiere que yo me extienda. ¿Dónde está el poder para que yo logre hacer eso? En la palabra de Dios. Y miren que utiliza ahí el término tiene poder para sobreedificar. Y sobreedificar significa edificar encima. ¿Edificar encima de quién? ¿O de qué? Efesios 2 lo dice. Del fundamento de los apóstoles y profetas, que sencillamente es la palabra de Dios. Mis queridos, confiemos en el poder de la palabra del Señor para edificar nuestra vida. Pero no solamente para edificar nuestra vida, también Dios tiene poder para darnos herencia. ¿Y lo hace por medio de qué? De su misma palabra. Hermanos, pensemos en esto. Ustedes estudiaron hace unos días con nuestros hermanos acá en 2 de Pedro capítulo 3. ¿Qué es lo que sostiene el universo? ¿Qué es lo que sostiene la creación? La palabra. ¿Qué utilizó Dios para hacer la creación? Entonces Dios utiliza la creación, utilizó su palabra para crear. Dios ha utilizado la palabra de Él para sostener. Dios va a utilizar su palabra para destruir lo que vemos. Y Dios va a utilizar su misma palabra para hacer la nueva creación, los cielos nuevos y la tierra nueva que esperamos según su promesa. ¿Será que esa palabra de Dios, si tiene la capacidad de sostener todo el universo, tendrá la capacidad de sostenerme a mí? ¿Será que la palabra de Dios, si tiene toda la capacidad para crear, para destruir y recrear nuevamente, será que tiene la capacidad de edificar mi vida? Confiemos en la palabra del Señor. Por eso la importancia, hermanos, de todos los días estar leyendo la palabra de Dios, estar meditando la palabra de Dios, estar memorizando la palabra de Dios, pegados a ella, porque solamente la palabra tiene el poder para ayudarnos, no solo en esta tierra, también en la venidera, porque en la venidera es donde están las herencias de nosotros. Recuerdan que el Señor nos insta una y otra vez a hacer tesoros, ¿en qué lugar? Bien. Y dice el verso 32, tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. ¿Y cómo identifica a los cristianos allí? Con todos los santificados. Y la palabra santificar significa
poner aparte. Y en este caso, ¿qué es un cristiano? Es una persona del común que ha sido puesta aparte para Dios. ¿Sabía usted que desde el día en que usted creyó en Cristo, Dios no lo salvó solamente para librarlo de la condenación, sino para que usted le sirva a Él? Tenga eso bien presente. La vida cristiana no es solamente recibir un beneficio, por supuesto se recibe. La vida cristiana es que yo utilizo ese beneficio que he recibido ahora para la gloria de aquel que me salvó. Por eso estoy llamado a servirle. Mis queridos, ellos, los ancianos de la iglesia, iban a enfrentar situaciones muy difíciles. Por esa razón necesitaban crecer en la confianza en Dios. ¿Y qué aprendemos de esa instrucción que le da Pablo a los ancianos? Aprendemos, mis hermanos, que nosotros también debemos confiar en el poder de Dios. Por eso, por eso quiere decirle a usted, querido hermano, a manera de conclusión de este primer punto, confíe en el poder de Dios para guardarlo en cualquier situación. Confíe en el poder de Dios para guardarlo en cualquier situación. Mira, en ocasiones nuestra mente nos juega malas pasadas y nos hace creer cosas que no son. Pero ¿qué debemos hacer cuando estemos con sentimientos de soledad? La palabra nos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Y qué tengo que hacer con esos pensamientos cuando siento que no voy a poder, que Dios me ha abandonado? Yo puedo recordar, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué puedo yo hacer cuando siento temor? ¿Qué puedo yo hacer cuando siento miedo por X o Y circunstancia? Yo puedo recordar, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Y qué puedo recordar cuando mi alma está tan agitada? No sé si les ha pasado a ustedes que se genera esa intranquilidad y llega la noche y no puedo dormir y estoy de día y me vuelvo irritable porque estoy intranquilo. Yo puedo recordar que la palabra me dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún hermanos, entonces, ¿dónde está toda la ayuda que necesitamos para nuestra vida? La palabra de Dios. Por eso, mi querido, confíe en el poder de Dios para guardarlo en cualquier situación. Pablo se está despidiendo de los ancianos y les ha dado ya el primer consejo. Confíe en el poder de Dios. Segundo consejo que les va a dar el apóstol Pablo, ahora lo tomamos de los siguientes 3 versículos, del verso 33 al 35. ¿Cuál es el segundo consejo para servir al Señor? Mira, sirva al Señor renunciando al egoísmo. Sirva al Señor renunciando al egoísmo. Tú sabes, de las muchas cosas feas del pecado, ¿sabes cuál es una de las más feas? Una de las cosas más feas del pecado, o uno de los efectos más devastadores del pecado en el ser humano, es que nos convirtió en egoístas. El pecado nos convirtió en egoístas. Y por esa razón nosotros necesitamos el poder liberador de la palabra de Dios para que nos quite esa cadena de esclavitud y nos permita renunciar al egoísmo. Y si el pecado colocó en el ser humano la cadena de la esclavitud, entendamos, mis queridos, que el poder de la palabra de Dios es suficiente para romper esa cadena de pecado que se llama egoísmo y hacernos libres para poder servir a los demás tal cual como Cristo lo hizo con nosotros.
Lo segundo es entonces, mi querido, el segundo consejo es: sirva al Señor renunciando al egoísmo. Miren por favor conmigo el versículo 33 y observen que ahora Pablo les va a testificar algo con una rotunda tranquilidad, con una rotunda confianza, y les dice de esta manera: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Les hago una pregunta, según ese versículo, ¿cómo se logra renunciar al egoísmo? Según ese versículo, ¿cómo se logra renunciar al egoísmo? A ver, según ese versículo, ¿cómo se logra renunciar al egoísmo? ¿Cómo? Exactamente. Mis queridos, el verso 33 nos enseña que la renuncia al egoísmo se da no codiciando. Porque Pablo les acaba de decir: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Y qué es codiciar? Codiciar es anhelar algo intensamente. Pablo se daba cuenta que los hermanos tenían vestidos finos, algunos de los hermanos vestidos costosos. Claro. Pablo sabía que algunos de los hermanos contaban con buena platica. Claro. Y Pablo sabía que algunos de los hermanos tenían también oro en buenas cantidades. Claro. Por eso es que cita esas tres cosas. Sabiendo él que ellos tenían y que él no, les hace una aclaración: yo les serví a ustedes, pero ni su vestido, ni su plata, ni su oro, yo lo codicié. ¿Qué indica eso? Que él no tuvo deseos de tener lo que ellos tenían, porque él se acostumbró a estar contento con lo que tenía y descansar en el cuidado del Señor para con sus hijos. Mi querido, es tan inútil codiciar lo que otro tiene, porque en la medida en que yo codicio, no disfruto lo que Dios me ha dado. Por estar pendiente de lo que hacen allá, yo dejo de disfrutar lo mío. Hace unos días les cité de una película donde un esclavo le decía a su amo enojado que por qué el otro esclavo tenía un caballo. Y el amo le dijo: ¿y es que tú quieres un caballo? Dije: ¿y a mí para qué me sirve un caballo? Lo que yo quiero es que él no tenga un caballo. Y a eso nos lleva la codicia. Por eso, mis queridos, si nosotros queremos servir al Señor de una manera fiel, necesitamos renunciar a ese egoísmo que se alimenta de codiciar. Y contrario a codiciar, hermanos, lo que no tenemos, seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado hoy. Y con esa gratitud, con lo que Dios nos ha dado hoy, pues nos proyectamos, porque está como en la naturaleza del ser humano cada vez que estar en una mejor condición, ¿o no? Aquel que va a pie aspira un día a tener una bicicleta, y el de la bicicleta aspira un día a tener una moto, y el de la moto aspira un día a tener un carro. No es problema. El problema que es que mientras yo no tenga algo, pierda mi vida deseando y desaproveche lo que ya Dios me dio ahí. Vamos, mis hermanos. ¿Necesario renunciar a la codicia entonces para poder servir al Señor? Muy necesario, muy necesario. El siguiente versículo, que es el 34, continúa Pablo enseñándonos cómo renunciar a ese egoísmo. Verso 34, ayúdenmelo a leer bien fuerte, por favor, todos a una voz y bien fuerte la voz. 1, 2 y 3. Miren lo interesante. Hechos registra que en una ocasión, cuando llegó Timoteo a visitar a Pablo, dice que lo encontró de lleno, dedicado a la predicación del Evangelio. Ahora, ¿por qué encontraron a Pablo dedicado de lleno a la predicación del Evangelio? Porque los hermanos de Filipos les enviaron una ofrenda generosa
Y cuando le llegó esa ofrenda generosa a Pablo, ¿él qué dijo? Esto que va a suplir mis necesidades va a permitir que yo bendiga a la iglesia dedicándome exclusivamente a predicar. Y se dedicó a hacer eso. Pero ¿qué ocurrió? El dinero no es eterno. ¿Qué ocurrió cuando el dinero se acabó? Muy bien. Cuando el dinero se acabó, entonces Pablo hizo, bueno, no hay platica, pero yo sí tengo unas manos que saben trabajar. Ahora, ¿qué es lo que me llama la atención? Que Pablo utiliza una palabra tan especial ahí cuando habla de que él trabajó. Y es la palabra necesario. No dice Pablo, yo trabajé para darme este gusto. ¿Qué dijo? Para lo que es necesario. ¿Y qué era necesario para Pablo? ¿Y qué es lo mismo necesario para nosotros? La comida, el techo y la ropa. Miren qué lindo. Pero, ¿por qué digo aquí que la renuncia al egoísmo se da trabajando? Porque Pablo, cuando utiliza la expresión, estas manos me han servido, lo que quiere decir es que se dedicó a trabajar. Pero, ¿qué tiene que ver el trabajo con la renuncia al egoísmo? Porque pareciera que no se relacionaran. Sin embargo, observen que Pablo dice, para lo que ha sido necesario, ¿para quién? Léanlo allí en el versículo. ¿Necesario para quién? Lean, que ustedes saben que me gusta que tengan la Biblia abierta. ¿Para mí? ¿Y para quién? Para los que están conmigo. Es decir, que cuando Pablo trabajaba, hacía las carpas, compraba la tela, hacía las carpas y vendía ya la carpa final, le quedaba una utilidad, le quedaba una ganancia. Él consideraba que esa ganancia era ¿para quién? Yo voy a comprarme mi librita de arroz, pero con esa también comen ellos. Y voy a comprar la canastica de huevos y también comen ellos. Y voy a comprar el quesito y también comen ellos. Y voy a comprar la arepa y también comen ellos. Mis hermanos, una cosa hermosa de trabajar esforzadamente es poder compartir. O sea, y eso hace parte de un pensamiento maduro. Cuando nosotros éramos niños, recuerdan, cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Sentíamos una alegría cuando llegaban los papás y nos daban un regalo, ¿verdad? Para algunos de nosotros ya se nos invirtieron los papeles. Ahora somos nosotros los papás que llegan con los regalos y se lo damos a los hijos. Piensen un poquitico, ¿dónde hay más satisfacción? ¿Cómo se sienten cuando ustedes pueden darle a su hijo lo que él necesita? Incluso a veces no solamente lo necesario, sino un gustico, que quiera el niño un juguetico, una comida especial, cualquier cosita por ahí. ¿Cómo se sienten? Por eso, hermanos, trabajar para compartir nos permite a nosotros renunciar al egoísmo que tanto nos asedia. Miren que Pablo les dice, sirvan al Señor renunciando al egoísmo. Y ellos se preguntan, ¿y cómo puedo yo renunciar al egoísmo? Pues Pablo les dice, no, pues si usted va a renunciar al egoísmo, no codicie. Si usted va a renunciar al egoísmo, dedíquese a trabajar. Pero también le dice algo en el versículo 35 de cómo lograr la renuncia al egoísmo. ¿Me lo ayudan a leer? Por favor, que están leyendo muy hermoso. Verso 35, 1, 2 y 3. ¿Cuál es la otra manera de renunciar al egoísmo? Hermanos, la renuncia al egoísmo se da siendo generoso, que es lo mismo que ustedes han dicho, dando, compartiendo. Saben, hermanos, que cada vez que nosotros sacamos de nuestro dinero
para ayudar a una persona. Sacamos de nuestro dinero para ofrendar para la obra del Señor. Ese acto es un acto de limpieza para irnos purificando cada día más del egoísmo. O sea, es maravilloso lo que el Señor logra con la generosidad. Y fíjense ustedes que Pablo les dice con toda confianza: yo les he enseñado que trabajando así, ¿qué se debe hacer? Ayudar a los necesitados. Mi querido, cuando Dios te permite a ti alcanzar unos ingresos superiores a los normales, es que por un lugar, pues por supuesto Él quiere que tú disfrutes, porque para eso el Señor nos da las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, sin duda. Pero el Señor tiene en mente también que con ese dinero de más, tú también crezcas en generosidad. O sea, bien por disfrutar el dinero, muy bien, porque, insisto, Timoteo lo dice así: el Señor nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero tener más indica que el Señor me está dando el privilegio de tener un campo de acción más amplio para ser generoso. ¿Sí ves? O sea, no es que el Señor me va a bendecir para yo gastar y gastar y gastar más. Es natural. Crecen los bienes, crecen quien los consume, dice Eclesiastés, y la palabra se cumple. Pero una cosa, mis queridos, es que el Señor permite que nosotros obtengamos en ocasiones esos recursos extras, o que nos suban el sueldo, o que la empresa facture más, o qué sé yo, es para que así mismo la generosidad crezca. Por eso, cuando Pablo instruyó a los corintios acerca de cómo ofrendar, dice: cada primer día de la semana cada uno ponga aparte algo según haya. Si prosperó aquí, pues da según prosperó. Pero si prosperó así, pues da según prosperó. Y miren la parte final del versículo 35. Ojo, eso no lo dijo un boxeador, ¿no? Y tampoco registran los evangelios cuando lo dijo el Señor Jesús. Lo que sí es cierto es que era un dicho muy conocido por la iglesia en esa época. Por eso Pablo le dice: recuerden las palabras del Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo: más bienaventurado es dar. Ojo que Él no dijo más natural. ¿Listo? Él no dijo más natural, lo que Él dijo es más bienaventurado. Tampoco dijo el Señor es más fácil. Lo que el Señor dijo es que se es más bienaventurado. Pregunta: ¿qué significa la palabra bienaventurado? Felicidad. ¿Alguien feliz? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué indica eso? Que yo me pongo contento cuando a mí me regalan algo, pero que yo voy a estar muy contento cuando soy yo el que doy algo. Voy a estar muy contento. Por eso dice más bienaventurado. No está diciendo que si yo recibo voy a estar triste. ¿Quién se pone enoja por recibir un regalo? Pues nadie. Se pone feliz. Pero lo que el Señor está asegurando es que yo voy a experimentar una felicidad más profunda cuando soy yo el que lo doy. Una de las experiencias bonitas que tuve en mi vida fue haber podido darle algo a mi papá con el primer sueldo que recibí. Y yo dije: uy, qué rico poderle dar algo a mi papá después de tantos años que él trabajó por mí. Y eso es lo que dice el Señor aquí: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, fíjense que todo este punto lo ha llevado Pablo para enseñarles a ellos que el servicio de Dios que le van a brindar a ellos, para que lo hagan de una manera fiel, tiene que darse renunciando al egoísmo. Y ese egoísmo le ha dado de manera práctica cómo se renuncia. Y la manera práctica para renunciar al egoísmo es no codiciando, es trabajando y es siendo generoso. ¿Qué nos enseña esto, mis queridos? Que el egoísmo de cada uno debe ser combatido.
Mi querido, usted es egoísta, yo soy egoísta. Y por eso debemos diariamente declararle una guerra frontal al egoísmo que cada uno tiene. Cada día, declararle una guerra frontal. Dos consejos que les ha dado Pablo a estos ancianos para lograr que ellos estén tranquilos. El primero, sirvan al Señor confiando en Él. El segundo, que lo acabamos de ver, sirvan al Señor renunciando al egoísmo. Y el tercero, muy importante, sirva al Señor amando a la iglesia. Amando a la iglesia. Es decir, toda actividad que nosotros vayamos a hacer en la iglesia tiene que ser impulsada por el amor. Por eso es que en Filipenses se nos motiva: nada hagáis por contienda ni por vanagloria, sino que cada cosa que yo haga sea motivada por el amor, que tenga esa motivación, y esa motivación que sea el amor. Miren, versículo 36, vamos, si no estoy mal. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se expresa el amor a la iglesia según el verso 36? Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¿Cómo se expresa el amor por la iglesia? Sí, señores. El amor a la iglesia se expresa con oración. ¿Sabes tú que orar es una de las expresiones más lindas de amor? Orar por alguien. Porque cuando tú oras por alguien y tienes una buena relación con él, esa relación se afianza cada día más. Y cuando tú oras por alguien y has tenido alguna dificultad con él, esa oración te permite perdonarlo y buscar la reconciliación. ¿Por qué razón? Ninguna persona ora manteniendo enojo en su corazón. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando nosotros hablamos de la iglesia y del amor que debemos tenerle a la iglesia, una de esas expresiones de amor es orar. ¿Sabes qué es bueno que nosotros oremos de una manera intencional? Con el listado de la iglesia, orando por familias, orando por sectores, que yo, pero estar orando, 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 orando y orando. Desconocemos lo que Dios quiere lograr con la oración. En una ocasión me pasó algo extraño. Bueno, varias veces me ha ocurrido, pero es extraño. Comencé a recordar a un amigo que cuando yo estaba en la librería cristiana trabajando, había sido mi cliente. Y yo estaba ya en Ocaña, y el cliente era de aquí de Medellín, precisamente. El cliente era de aquí de Medellín. Y yo estaba ya en Ocaña y lo recordé un día. Yo dije, uy, ¿qué será de la vida de fulano? Y ya. Y al día siguiente lo volví a recordar y se me comenzó a hacer como extraño. Y al otro día lo volví a recordar. Entonces entendí, el Señor quiere que ore por él. Y duré orando por él más o menos unos 3 meses, 4 meses. No tenía el número de él, no tenía nada. Eso pasó cuando yo era estudiante en el Instituto Bíblico. Llegué aquí a Medellín, cuando llegué fui y lo visité. Y le hice, ¿sabes que me ocurrió esto? Y le conté. Y él me dijo, ¿cuándo fue esto? Y yo le dije, eso fue en tal año, en los meses este y este. Y me dijo, justo en esos meses estuve al borde de divorciarme de mi esposa. ¿Sabía yo eso? No. Pero el Señor inquieta que oremos por su iglesia. Y a través de la oración, Él obtiene los fines que quiere para su iglesia. Oremos los unos por los otros. Oremos.
El amor a la iglesia se expresa con la oración, pero también, mis queridos, el amor a la iglesia se expresa con lágrimas. Porque el verso 37 y 38 dice, entonces hubo ¿qué? Gran llanto. Hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo. ¿Cuál palabra dijo? Ustedes no me vuelven a ver. Y por eso le acompañaron al barco. No fueron capaces de decirle, bueno, Pablo, que le vaya bien. El amor lo llevaba a acompañarlo. Miren, si hay algo hermoso en medio de algo tan duro como que es que un hermano peque, si hay algo hermoso es que la iglesia o los hermanos no tomemos la actitud de ¿cómo no iba a pecar? No tomemos la actitud de otra vez con lo mismo, sino que tomemos una actitud de dolor. Yo recuerdo que en una ocasión con la junta tuvimos que confrontar a un hermano que pecó y cuando el hermano confesó su pecado, levanté yo mis ojos y pude ver que los miembros de la junta estaban llorando. Y entonces entendí, la junta ama a la iglesia. Y eso es lo que me da tanta tranquilidad a mí. Por eso es que las decisiones que se toman sobre la iglesia son basadas en el amor. Mis queridos, que nosotros nos preocupemos por la iglesia, al punto que cuando se presente alguna necesidad podamos llorar con los que lloran y podamos sufrir por la iglesia. Esa es una expresión de amor. Con este tercer consejo que le da Pablo a la iglesia y que tiene que ver con amarla, o le da Pablo a los ancianos mejor, y que tiene que ver con amar la iglesia. Entendemos que si Pablo dice sirva al Señor amando a la iglesia, yo debo entender, mis queridos, que el amor es la base del servicio. ¿Cierto? El amor es la base del servicio. Mira, el amor es lo que marca la diferencia. El amor es lo que marca la diferencia para poder servir a los demás. Y te quiero motivar a que tú tengas en cuenta que no es qué tantas cosas tú puedes hacer en la iglesia. Lo más importante es cómo estás haciendo cada una de esas cosas. ¿Cuál es la motivación que hay detrás de esas acciones? Eso es lo más importante. Eso es lo que realmente importa. Mira, al analizar este pasaje, hemos visto entonces que Pablo sirvió al Señor, confiando en el poder de Dios, renunciando a su egoísmo y amando a la iglesia. Y eso nos enseña, hermanos, lo que hemos remarcado durante toda la enseñanza de hoy. Y es que el servicio a Dios debe hacerse de manera fiel. El servicio a Dios debe hacerse de manera fiel. Mi querido, la motivación que hay es la diferencia para que algo sea un servicio o sea sencillamente una actividad. Mujeres, la motivación que hay cuando tú agarras la escoba, el trapero o haces los destinos de la casa, la motivación que hay es lo que va a determinar si tú sencillamente estás sacando mugre de la casa o si tú estás sirviendo a Dios con esa actividad. Varones, la actitud que hay
en cuanto al por qué yo trabajo es lo que va a marcar la diferencia entre sencillamente meter comida a la casa o servir a Dios con eso que estoy haciendo. Y ese mismo principio para acá, para la iglesia. La actitud que nosotros tomemos para hacer cada actividad aquí dentro de la iglesia es lo que va a determinar si es simplemente una actividad o si es sencillamente, o si es un servicio a Dios. Mis queridos, el servicio a Dios debe hacerse de manera fiel. Hay dos versículos del Antiguo Testamento que a mí me estremecen mucho cuando hablo de este tema del servicio. Uno está en Jeremías y el otro en Malaquías. El capítulo 48, verso 10 de Jeremías dice así: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Qué significa la palabra indolente? In significa no. ¿Y dolente de qué le suena? Que le duele. Mira lo que está diciendo: maldito al que no le duela la obra de Dios. Fuerte, ¿cierto? Pero Malaquías no se queda atrás. Malaquías dice: ¿cuál otro es maldito? Dice: maldito el que engaña. Y aclara qué tipo de engaño. El que teniendo machos en su rebaño promete y luego sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Te das cuenta que el problema que ellos tenían no era que habían dejado de ofrendar para Dios? Ellos estaban ofrendando. ¿Cuál era el problema de ellos? La manera como le estaban haciendo. Por eso, mi querido, no es tanto qué haces, sino cómo lo haces. Ellos allá decían: Señor, te voy a ofrecer un animal a ti. ¿Cuáles eran las exigencias de Dios con relación a ese animal? ¿Cómo tenía que ser el animal? Perfecto. ¿Pero qué hacían ellos? Si ahí llegó uno tuerto que por allá se sacó un ojo, matemos ese. Y le ofrecían al Señor ese. Y cuando ustedes leen Malaquías, el Señor dice: ofrécele eso a tu príncipe para ver si él se agrada de ti. Y termina diciéndoles el Señor acá: maldito porque yo soy gran rey. ¿Se dan cuenta? Y además porque dice: mi nombre es temible entre las naciones. Mis queridos, estamos sirviendo a ese gran rey que es el Dios temible entre las naciones. Por esa razón, sirve al Señor con fidelidad. ¿Qué indica eso? Que alguien que manifiesta creer en Cristo y no sirve a la iglesia de Cristo debe revisar si su fe es genuina. Por eso, consejo: no confíe en sus habilidades para hacer las cosas, aunque las tenga. Fíese del Señor. Vaya y haga cada actividad que usted tenga que hacer en su casa, en su trabajo, con la misma dependencia de aquel día que usted por primera vez las tenía que hacer y no sabía cómo. Dígale: Señor, tú me has permitido aprender esto, pero yo no quiero confiar en la capacidad mía. Dirígeme tú. Otro consejo: tenga la motivación de interesarse en los demás, no piense solo en su bienestar. Mis queridos, para servir al Señor hay que esforzarse, hay que trasnochar, hay que madrugar. Y si usted dice: no, ya yo trasnoché mucho, ya yo madrugué mucho, ya yo serví mucho, yo debo decirle: todavía no mucho, porque está vivo. Todavía falta. Otro consejo: ame a la iglesia para que sea afectado por cualquier situación que la iglesia atraviese.
para que no sea indiferente. En palabras sencillas, sea fiel para servir al Señor. Mira, los creyentes servimos a Dios porque Él nos sirvió primero. Es algo, primero de Juan dice, nosotros le amamos a Él, pero también, hermano, nosotros le servimos a Él porque Él nos sirvió primero. Uy, pastor, ¿cómo así que Dios nos sirvió primero? Sí, Señor. Hay un versículo en Mateo, capítulo 20, verso 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida. ¿Cómo se expresó el servicio del Señor a favor de la humanidad? Muriendo por la humanidad. Por esa razón, si aquí hay alguien que aún no ha puesto su fe en Jesucristo, quiero que piense en esto. Ya Cristo lo sirvió a usted cuando entregó su vida en la cruz del Calvario. Ya Cristo le sirvió a usted cuando Él llevó sus pecados allá al Gólgota. No viva sin Cristo. Si aún no ha creído en Él, hoy es el día para que usted se arrepienta de sus pecados y para que ponga la fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Recuerde, el Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, y en ese muchos está usted. Entregue su vida al Señor. Crea en Él como su Salvador y será salvo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre de los cielos, muchas gracias. Gracias queremos darte porque tú nos has ayudado, sostenido, protegido. Gracias por tu misericordia en concedernos tu palabra para que nosotros meditemos en ella, aprendamos cómo eres tú y así te sirvamos. Pedimos, Dios de los cielos, que tú nos lleves a servir a tu iglesia de una manera apasionada, porque cuando tu Hijo Jesucristo se entregó por nosotros, lo hizo sin reservas, entregando todo lo que tenía. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.